Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Qué bueno, profe. Bueno, vamos a iniciar de a poquito, ¿verdad? Con nuestra clase de hoy, ¿verdad? Ya mientras que los compañeros se van conectando. Vi hoy, ¿verdad? Que algunos de los compañeros ya alzaron su plan de negocio, ¿verdad? Porque ayer me había fijado y no encontré, pero hace un rato miré y ya algunos alzaron, ¿verdad? Entonces, cuando yo termine la clase de hoy ya voy a estar revisando, así yo ya les paso para que ustedes puedan continuar, ¿sí? Y también con lo desarrollado al día de hoy, depende de qué horario más o menos terminamos, entonces quiero explicarle también un poquito más para que ustedes puedan continuar. Entonces, por decirlo mañana o en los demás días, ustedes pueden ir avanzando ya con su trabajo. Bueno, en las clases anteriores nosotros vimos cómo puede organizarse una empresa. O sea, primero vimos cuáles son los dos conceptos de organización cuando hablamos de la organización como función o como entidad, de cómo puede estar estructurada una empresa. Vimos lo que es departamentalización, anteriormente vimos lo que es misión, visión, ¿verdad? Que son temas que desarrollamos en la teoría y que ahora ustedes están trabajando con eso en las cuestiones prácticas que es su plan de negocio, ¿verdad? Entonces, más o menos de acuerdo a lo desarrollado es que ustedes van a ir aplicando en su plan de negocios. Eh, con respecto a lo que es el trabajo en sí, ¿verdad? Si por ahí ustedes todavía no llegaron a aplicar su encuesta, ¿verdad? Y elaboraron las preguntas, entonces con eso, ya que ustedes me manden es suficiente, entonces yo verifico hasta ahí, entonces de ahí le digo, bueno, esto van a corregir y avancen a partir de acá, ¿sí? Y hoy vamos a estar viendo también un poquito más de lo que es la organización, vamos a hablar otra vez un poquito de lo que es departamentalización, algunas cuestiones que ya vimos el jueves pasado, vamos a ver otra vez unos ejemplos de departamentalización, vamos a estar hablando de lo que es la división del trabajo, lo que es autoridad, con la diferencia o sea, de cómo se diferencia de lo que es el poder, y hablar también un poquito de lo que es las organizaciones virtuales que existen hoy en día, ¿sí? Después de lo desarrollado con las cuestiones teóricas, entonces también van a tener una actividad que yo les habilito enseguida ya para que ustedes puedan avanzar. Y vamos a trabajar así como siempre. Yo comparto la presentación. Si hay alguien que por ahí quiere consultar algo, agregar algo, puede realizarlo sin ningún problema. O si quiere esperar hasta el final y ahí realizar algún comentario, no hay ningún problema. Y como siempre, la presentación sí yo siempre alzo una vez que termine mis clases, ¿verdad? Pero el material en sí de lo desarrollado el día de hoy ya está todo en el aula virtual. Hola, profe. Buenas noches a Hola, todos. hola. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, entonces continuamos dentro de la unidad 2, que algunos temas, como les comenté en un principio, ya vimos en estos días, ¿verdad? Pero vamos a ampliar o ver otros aspectos, otros puntos de vista por ahí de algunos autores. Entonces, empezamos con lo que es diseño de las organizaciones y nuestro primer punto sería las teorías de la organización formal. Creo que un poquito ya tratamos la clase pasada cuando hablamos de las organizaciones que están previamente establecidas, que tienen su estructura, que tienen su organigrama, ¿verdad? Y a eso nosotros le llamamos la organización formal. ¿A qué se refiere la organización formal? Nos dice que es aquella estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. ¿Qué quiere decir eso? Que está bien organizada, está bien estructurada, está definidas cuáles son los niveles de autoridad, cómo está organizada la empresa, o sea, está todo previamente ya establecido, ¿verdad? Pero por más de que una organización sea formal, siempre tiene que permitir un cierto nivel de flexibilidad en el caso de que se necesite modificar o ajustar algo, ¿verdad? Como yo siempre digo, con el transcurrir de los tiempos, una organización o una empresa o alguna entidad sí o sí se tiene que ir actualizando. ¿Por qué? Porque la manera de trabajar que teníamos hace 10 años no es la misma que tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, por más de que ya esté todo previamente establecido, todo estructurado, igual nos tiene que permitir la posibilidad de modificar, agregar o sacar algo de acuerdo a las necesidades que puede tener una empresa o una organización. Nos dice que es una estructura intencional de funciones en una empresa ya que está formalmente organizada. La organización formal de las empresas se establece mediante áreas funcionales, departamentos y puestos de trabajo, pudiendo ser más o menos compleja en función del tipo y del tamaño de una entidad. O sea que cuando hablamos de una organización formal es donde ya está previamente todo establecido. Ya existen departamentos, las áreas funcionales, están los puestos de trabajo, existe una división del trabajo, ¿verdad? Y después están aquellas organizaciones informales que se organizan más por, o sea, donde no hay, por ejemplo, establecido quién es el jefe, sino que se organizan de acuerdo a su sistema, como siempre vienen trabajando. Así como yo les decía en la clase pasada, como que siempre trabajaron así, es que siguen manteniendo ese mismo sistema, ¿no? Es donde hay algo ya previamente definido, ¿verdad? Como nosotros hablamos de la organización formal, nos habla de que existe lo que es la departamentalización. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada que podíamos hablar de lo que era una departamentalización, que podría darse, por ejemplo, por procesos o por actividad o cuestiones así, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver otros criterios también que se pueden tener en cuenta o con algunos ejemplos de cómo se puede departamentalizar una empresa. La cantidad o el tamaño de cada uno de los departamentos de una organización va a depender mucho del tamaño en sí que tenga la empresa a nivel global. ¿Cuáles son algunos de los criterios? Por ejemplo, uno de los criterios nos dice funcional. Un departamento por cada actividad o tarea específica. En ese caso, se dividen los departamentos por cada actividad o por alguna tarea en específico. Nos dice que cualquier entidad con un mínimo de especialización. ¿Y cuáles pueden ser algunos ejemplos? Por ejemplo, departamento de producción, departamento de compras, departamento de ventas, departamento de administración o departamento de recursos humanos. En ese caso, están creando los departamentos de acuerdo a cada una de las actividades o tareas que se realizan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si vemos acá producción, compras, ventas, administración y recursos humanos, son tareas o actividades diferentes que se realizan en cada uno de esos departamentos. Otro de los criterios que también vimos la vez pasada con un ejemplo de organigrama era la geográfica, que dice que las entidades que realizan sus actividades en varias áreas geográficas bajo la dirección de distintos responsables. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Dice grandes superficies, bancos y compañías de seguro, empresas de mensajerías y organismos públicos. ¿Cuáles son los ejemplos de estos departamentos, sucursales o agencias? Existen entidades bancarias que tienen su casa central, pero después están divididos otra vez por las sucursales o agencias que pueden tener. Lo mismo en el caso de las compañías de seguro. Luego tenemos otro criterio que es por el tipo de clientes. Dice, se organizan en función del tipo de clientes que demanda cada producto o servicio. O sea que en este caso se hace la división de los departamentos de acuerdo al producto o al servicio que el cliente desea adquirir. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Los bancos, las editoriales o los grandes almacenes.
¿Cuáles pueden ser los departamentos? Dice, oficina de préstamos inmobiliarios, sección de adultos, jóvenes y niños, o otro de caballeros, señoras, niños y bebés. Por ejemplo, en las entidades bancarias, vamos a usar un ejemplo en las entidades bancarias también. Cuando una persona quiere solicitar un crédito, siempre se tiene que ver si es un préstamo personal, un préstamo para pymes, o sea, dividen de acuerdo al tipo de servicio que el cliente está necesitando o de acuerdo al tipo del producto, ¿sí? Entonces, en ese caso se realiza una departamentalización por el tipo de cliente que está teniendo la empresa, que ellos lo van organizando sus departamentos de acuerdo a cada servicio o producto, o sea, que van agrupando dentro de un departamento aquellos productos o aquellos servicios que van dirigidos para un mismo tipo de cliente, por decirlo de alguna manera. Cada empresa va a tener ciertos criterios para crear sus departamentos, porque como les digo, depende qué tan grande es nuestra empresa, es la cantidad de departamentos que va a tener o cómo es que va a dividir los diferentes departamentos. Y que los que más suelen haber, por ejemplo, es el departamento comercial, de producción, tema de departamento financiero, de administración o de recursos contables, ¿verdad? Que son los que más suele haber, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones también vuelven otra vez a clasificar eso por sectores o por áreas funcionales de acuerdo al tipo de actividad o de acuerdo al tamaño que en este caso va teniendo la empresa. Cuando nosotros hablamos de departamentalización, por más que nosotros cada una de las actividades por ahí similares o de acuerdo al tipo de clientes, vamos a ir agrupando los diversos departamentos de una empresa, también dentro de las empresas se tiene que dar lo que es la división del trabajo. ¿A qué nosotros nos referimos cuando hablamos de división del trabajo? Nosotros no podemos pretender que dentro de una empresa mediana o por ahí grande, que una misma persona realice todas las actividades. Se tiene que realizar una división del trabajo, donde lo que hacemos es agrupar aquellas actividades que son más o menos similares, homogéneas, en grupos más reducidos para que una determinada persona lo realice. ¿Por qué actualmente o por qué hace un tiempo se viene realizando lo que es la división del trabajo? Porque cada vez son más las tareas que se realizan dentro de una empresa y muchas veces las tareas van siendo cada vez más complejas. Entonces no podemos pretender que una misma persona realice todas esas actividades y ahí la empresa se ve en la necesidad de crear esa división del trabajo. ¿Qué nos dice de la división del trabajo? Dice que es la distribución de la actividad de la empresa en las diversas tareas individuales y la agrupación de estas en bloques más o menos homogéneas conformarán una serie de unidades que se denominarán departamentos, divisiones o áreas funcionales. ¿Por qué? Porque, como les digo, siempre tenemos que tratar de agrupar nuestras actividades, lo mismo que en el caso de los departamentos, aquellas actividades que sean similares, ¿verdad? No que una misma persona por ahí realice 2 o 3 tipos de actividades, pero que una no tenga relación con la otra. Entonces, cuando vamos a realizar esa división del trabajo y consignarla en determinada área, tratar que esas actividades que se consignan para esa área sean más o menos similares o homogéneas, u homogéneas en este caso. Cuando nosotros hablamos de la división del trabajo o la estructuración, se vuelve a dar lo que es el caso de, como en el caso de la departamentalización, ¿verdad? Nos dice que las estructuras pueden ser aquellas que están jerarquizadas y las no jerárquicas. ¿Cuáles son las organizaciones jerárquicas? Donde están divididas por funciones, por productos, por mercados o mixtos, ¿verdad? Y luego tenemos las organizaciones no jerárquicas. Cuando nosotros hablamos de una organización jerárquica, cuando existe una persona que es la encargada de todas las actividades que se realizan en ese departamento, en ese sector o en esa área, ¿verdad? ¿Quién está a cargo o quién es el responsable de las actividades que se desarrollan en esa área, en ese departamento o en ese sector, ¿verdad? Y luego nosotros también tenemos aquellas organizaciones que son no jerárquicas. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso tienen una estructura descentralizada y flexible, o sea, que trabajan todos, pero no es que tienen a alguien que les guía o alguien que es el encargado de ese departamento. ¿Por qué? Porque no está previamente eso establecido. Todo lo que es la estructura de una empresa, ya sea los departamentos, las gerencias, departamentos, sectores o áreas en las que se va dividiendo, se representa eso a través de un
organigrama, ¿verdad? Que ustedes en alguna materia ya habrán desarrollado o habrán visto alguna vez en la página de alguna empresa o en algún libro un organigrama. ¿Qué es un organigrama? Donde se representa esa estructura jerárquica que tiene la empresa, donde se ha establecido quién es el propietario o quién es el gerente o quiénes son los, cuáles, o sea, la gerencia de qué, o gerente de la empresa, después gerencia comercial, gerencia administrativa, gerencia financiera, por decir. Y después se vuelven otra vez a clasificar en departamentos, sectores o áreas. Siempre cuando nosotros vamos a elaborar un organigrama, creo que ustedes van a elaborarlo eso en su proyecto, o cuando ustedes ven un organigrama, siempre aquellos que tienen el mismo nivel jerárquico siempre deben estar en una misma dirección. Por ejemplo, el gerente, después todo lo que es departamento tienen que estar en la misma dirección. O todos los que son sectores en la misma dirección. O sea, siempre tienen que estar en la misma línea los niveles de un mismo nivel de autoridad. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, en este caso donde dice estructura que va hacia la izquierda, entonces ahí es el de más alto. Y así como se va hacia la derecha es que van disminuyendo los niveles de autoridad. Eso tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a elaborar un organigrama de nuestra empresa. Siempre, o si hacemos el otro formato del organigrama, siempre más arriba el de más alto nivel jerárquico. Bueno, y acá vemos una serie de diferencias que pueden haber en una organización formal e informal. O sea, la organización formal ya cuando todo está previamente establecido, está bien definido, están creados los departamentos, existe una adecuada división del trabajo, y la informal donde se va realizando las actividades o se organizan de manera espontánea, no es que establecen algo previamente. Nos dice que en el caso del origen, la organización formal es diseñada por la dirección de la entidad y en el caso de la informal surge de las relaciones espontáneas entre empleados. En el caso de los objetivos, las organizaciones formales tienen eso previamente planificados para conseguir los fines de la organización. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase? Decía que toda organización tiene su misión, su visión, cuáles son sus objetivos. Entonces, en ese caso, hablamos de una organización formal. Y en el caso de la organización informal, en el caso de los objetivos, responden a las necesidades personales. La estructura es jerárquica en la organización formal, en tanto que en la organización informal es sin estructura definida, o sea, donde no está establecida la estructura jerárquica que se tiene dentro de la empresa. En el caso de la organización formal, la autoridad está claramente delimitada y en la organización informal lo suelen ejercer líderes carismáticos. En el caso de la representación gráfica, en la organización formal está representada a través de organigramas. Y en la organización informal no se representa. ¿Por qué? Porque las organizaciones informales, como no tienen algo previamente establecido, no tienen definido quién es el jefe de quién o quién tiene autoridad sobre quién, va a ser difícil representarlo en un organigrama. ¿Por qué? Porque previamente no está establecido. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro entorno, por ahí en muchas de las empresas, a lo mejor están organizadas de manera informal, pero no porque a lo mejor no tienen previamente establecido, no está definida su estructura, sino que muchas veces no tienen plasmado eso en algún documento. O sea, sí mantienen por ahí una cierta jerarquía o cuestiones así, pero no hay algo previamente, o sea, no hay algo claramente definido. Entonces, como siempre tienen la costumbre de trabajar así, entonces mantienen nomás eso y nunca es que intentan o quieren crear ese cambio organizacional. Bueno, eso es en todo lo que respecta a las organizaciones, cuando hablamos de organización como empresa o como entidad, y que pueden darse organizaciones formales, tanto informales, ¿verdad? Y que en el caso de la organización formal se crean departamentos, áreas, sectores, y que eso se representa a través de un organigrama y siempre realizando una adecuada división del trabajo, o sea, agrupando aquellas actividades similares u homogéneas dentro de un mismo sector o dentro de una misma área, con el fin de poder trabajar mejor dentro de las empresas, porque cada vez es más las exigencias o cada vez son más las actividades que se llevan a cabo dentro de una empresa. Como nosotros
hablamos mucho de lo que es organización y de las organizaciones que están definidas. Y hablamos también de que hay un nivel jerárquico. Tenemos que tener en cuenta que dentro de una empresa pueden haber ciertos niveles de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el que va a tener autoridad sobre quién? El gerente va a tener autoridad sobre los encargados de cada departamento. Y los encargados de cada departamento van a tener otra vez autoridad sobre las personas que trabajan dentro de ese departamento o sobre los encargados de cada sector, ¿verdad? Y los de cada sector otra vez van a tener autoridad sobre los operarios, por dar un ejemplo. Pero antes de hablar de los niveles de autoridad o responsabilidad que pueden haber o de los tipos de poderes que se pueden dar dentro de una empresa o una institución, tenemos que distinguir primeramente a qué se refiere poder y a qué se refiere autoridad. En el caso del poder, nos dice que es un concepto mucho más amplio del de autoridad. ¿Y en qué consiste el poder? En la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o grupos. Cuando una persona tiene la capacidad para influir en las acciones que va a llevar a cabo otra persona. O sea, cuando tenemos el poder de hacerle cambiar o de hacerle pensar de manera diferente a la otra persona. En tanto que la autoridad es el derecho inherente a un cargo y mediante él el derecho de la persona que lo ocupa de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otras. En el caso de la autoridad, habla de un derecho. Cuando hablamos de autoridad, por ejemplo, dentro de unas empresas, cuando alguien tiene autoridad sobre la otra, pero no, se refiere a autoridad sobre lo que va a realizar o sobre la rendición o sobre lo que tiene que llevar a cabo dentro de ese departamento, dentro de ese sector. Cuando hablamos de poder, como dice que es la capacidad que tiene una persona en influir en otra, vamos a ver cuáles son algunos tipos de poderes que se pueden dar. Nos dice poder del conocimiento, cuando el poder emana de la experiencia de una persona o grupo. Como ejemplo podemos utilizar, en el caso del poder del conocimiento, el poder que pueden llegar a tener, por ejemplo, los médicos, los abogados o algunas personas que tengan cierta especialización. ¿Por qué? Porque van a tener la capacidad de poder influir en las otras personas por el conocimiento que tienen. Entonces, de una u otra manera, ellos van a tener ese poder de influir en la otra persona por el conocimiento que en algún momento ellos adquirieron. Luego tenemos el poder de referencia. Dice la influencia que personas o grupos pueden ejercer en otros porque los demás creen en ellos y en sus ideas. O sea, se refiere al poder que una persona puede ejercer en otra de acuerdo a lo que creen que son ellos. Luego tenemos el poder de recompensa. El poder también surge de la capacidad que una persona tiene para otorgar recompensas. Vamos a utilizar un ejemplo que por ahí se puede dar a lo mejor en el hogar. Por ejemplo, si pasás de grado conseguís tal cosa, ¿verdad? O si terminás una carrera conseguís tal cosa. Entonces hablamos ahí de un poder de recompensa. ¿Por qué? Porque va a lograr algo a través de otorgarle un premio. Entonces eso va a hacer que la otra persona se esmere más para conseguir ese premio. Entonces ahí hablamos de un poder de recompensa. Luego tenemos el otro poder que es a la inversa, por decirlo de alguna manera, que es el poder coercitivo. ¿Qué dice? Es el derecho de castigar a un subordinado con el despido o la retención de un aumento de sueldo por falta de méritos. Acá, por ejemplo, es en el caso de que no pasás de grado, te saco tu celular, ¿verdad? Utilizando un ejemplo cotidiano, ¿verdad? En el caso de las empresas, por ejemplo, el poder de recompensa es, si vendés por tantos millones, tenés tanto por ciento de gratificación, ¿verdad? Que en muchas empresas se da que si superas tu meta, tenés tanto por ciento de gratificación. Entonces es un poder de recompensa. Eso va a hacer que la otra persona venda más. Y el poder coercitivo, por ejemplo, si no se cuidan o no se mantienen adecuadamente, por ejemplo, las materias primas o se dañan las mercaderías, se le realiza un descuento de su sueldo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la persona va a utilizar adecuadamente la materia prima o va a cuidar los recursos que dispone la empresa. ¿Por qué? Porque si es que no cuida, se le va a quitar algo. Entonces, esos son los tipos de poderes por ahí que podemos ver
más en nuestros entornos, ¿verdad? Que de una u otra manera a lo mejor algunos de ustedes ya lo usó en su vida o en algún momento recibieron ese cierto poder de, ya sea de recompensa o coercitivo, ¿verdad? Porque normalmente cuando nos íbamos a la escuela o en el colegio, si pasás de grado conseguís tal cosa, pero si no pasás, te sacamos tal cosa, ¿verdad? Y que eso hace que en ese caso la persona se esmere más por estudiar o por pasar de grado. Bueno, en un principio yo les había dicho que cuando hablamos de las empresas formales, que también tienen que permitir cierto nivel de flexibilidad. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que en el caso de que se dé la necesidad se pueda cambiar o modificar o agregar algo, ¿verdad? ¿Por qué? Nuestras cuestiones o las actividades que se van desarrollando dentro de las empresas van cambiando con el transcurrir del tiempo. Entonces se tiene que permitir que se pueda lograr ese cambio en las empresas. Cuando nosotros hablamos de un cambio organizacional, los agentes de cambio son personas que actúan como catalizadores y asumen la responsabilidad de administrar las actividades de cambio. Pueden ser gerentes o no gerentes, empleados de la organización o consultores externos. O sea que en algún momento pueden haber personas que quieran generar ese cambio dentro de una empresa o dentro de una organización. Cuando hablamos de ese cambio organizacional, puede darse de diferentes maneras. Podemos cambiar la estructura de la empresa, podemos cambiar las cuestiones que tengan que ver con la tecnología, cambiar a las personas o cambiar la ubicación física, ¿verdad? Muchas veces las empresas están por cierto tiempo o por un considerable tiempo organizadas de una cierta manera, ¿verdad? Y después se puede remodelar, modificar, ampliar, ¿verdad? Entonces en ese caso se está realizando un cambio en la ubicación o en la distribución física de la empresa. O cuando se modifica la estructura, cuando nos damos cuenta o cuando se dan cuenta que con 2 departamentos ya no es suficiente la empresa, sino que tenemos que crear un tercer departamento, ¿verdad? Entonces, esos cambios se pueden ir dando en las empresas, por más formal que sea, tienen que permitir la posibilidad de cambiar algo, ya sea en la estructura, en la tecnología, en la ubicación o en la distribución del lugar, ¿verdad? Algún cambio que la empresa considere necesario o que las personas que trabajan dentro de las empresas consideren necesarios. Bueno, eso es todo lo que tenga que ver con las empresas o las organizaciones que nosotros tenemos en nuestro entorno o donde de las cuales por ahí pueden ser dueños o en las que trabajamos, ¿verdad? Que ahora por ahí no vamos a pensar, estoy trabajando en una organización formal o en una informal, ¿verdad? Pero también, gracias a la tecnología, ahora tenemos lo que son las organizaciones virtuales. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les había comentado, ¿verdad? Que anteriormente, por ejemplo, las empresas tenían su espacio físico donde comercializaban, ¿verdad? Pero que después, con el tema de la pandemia, muchos tuvieron que cerrar su negocio y empezaron por ahí a vender a través de WhatsApp, ¿verdad? Algo que empezaron por ahí como una estrategia mientras dure la pandemia, ya quedó. Inclusive hay personas que después de la pandemia decidieron crear negocios online, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de las organizaciones virtuales que nos dice que son aquellas que conducen sus operaciones mediante comunicaciones remotas apoyadas por un computador. En este caso, las organizaciones virtuales son aquellas que existen en un espacio virtual. No se encuentra un espacio físico, o sea, no hay un lugar donde se puede decir, bueno, acá está tal empresa. No, ¿por qué? Porque ellos solo existen a través de los medios virtuales y tratan con sus clientes, o sea, intercambiando información a través de los distintos medios digitales que tenemos hoy en día. Que podemos utilizar el Instagram, el Facebook, el correo electrónico. Muchas veces por ahí en nuestro correo nos pueden llegar propuestas a través del WhatsApp. ¿Verdad? Inclusive hay, por ejemplo, personas que ahora hasta promocionan sus artículos, por ejemplo, o sus productos a través de TikTok, ¿verdad? Que es algo que creo que también con la pandemia empezó a surgir más, ¿verdad? Y que hay muchas empresas que tienen sus páginas en TikTok y ahí están promocionando sus productos o los artículos, ¿verdad? A lo mejor no tienen un espacio físico, pero utilizan los medios digitales o las herramientas tecnológicas para hacer llegar sus productos a sus clientes. Y nos dice que esas empresas o esas organizaciones virtuales
se caracterizan por su existencia en el mundo de las comunicaciones electrónicas o que muchas veces lo llamamos el mundo virtual. Ahora ya, antes a lo mejor como una estrategia de marketing, por ahí las empresas utilizaban las redes sociales para ofrecer sus productos o para dar a conocer su empresa. Pero actualmente hay empresas que existen solo en los medios virtuales, ¿verdad? No es que tienen un espacio físico, un lugar donde dicen tal empresa, bueno, ahí voy a ir a ver, sino que netamente se da eso a través de medios virtuales. Vamos a hacer un repaso. Bueno, en el caso de las organizaciones, en este caso ya estamos hablando específicamente de una organización como entidad, y nosotros trabajamos más lo que es con la organización formal, donde ya está previamente toda estructurada, previamente establecida, están divididas en gerencias, departamentos, sectores o áreas. Pueden darse diferentes tipos de departamentos de acuerdo a las necesidades o de acuerdo al tipo de empresa que se tiene. Y de acuerdo también al tamaño es que pueden haber más o menos departamentos. Pero los departamentos que más solemos escuchar que hay son los departamentos comerciales, de producción, financieros y de administración. Al tener una organización formal donde está todo previamente establecido, estructurado, se tiene que realizar o tener una división del trabajo. ¿Por qué? Porque una misma persona o dentro de un mismo departamento o sector no se pueden desarrollar gran cantidad de actividades. Y también hay que lograr esa especialización en cada actividad. Es por eso que muchas veces, es por eso que es recomendable dividir las tareas en aquellas, dividir las tareas o las actividades en aquellas o en grupos que son similares, más o menos parecidas. Dentro de las empresas pueden haber diferentes tipos de niveles de autoridad o también el poder que una persona puede llegar a tener sobre otra. Ahí hablamos del poder del conocimiento, que una persona puede generar ese poder de acuerdo al conocimiento que tiene. El poder de referencia se refiere a ese poder que una persona o cierto grupo de personas puede ejercer por lo que la otra persona cree de ellos o de acuerdo a los ideales que tienen. El poder de recompensa, el poder que se genera por otorgarle algún beneficio en el caso de que cumpla tal o cual actividad, y el poder coercitivo en el caso de que se le saca o se le castiga, por decirlo, en el caso de que no cumpla. Toda empresa o toda organización, por más formal que sea, tiene que permitir o tiene que tener cierta flexibilidad en el caso de que se quiera crear un cambio dentro de la organización o dentro de la empresa. Y cuando hablamos de esos cambios podemos hablar de la ubicación, de la distribución física, de la tecnología que se utiliza en las empresas o de la estructura misma de las empresas. Y también lo que actualmente vemos es las organizaciones virtuales, que son aquellas empresas, por decirlo de alguna manera, que solo existen a través de medios virtuales. No tienen un espacio físico como tal, pero comercializan sus productos a través de los distintos medios digitales que existen, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay una persona que yo sé que se dedica netamente a hacer, no tiene una empresa como tal, ¿verdad? Pero crea, por ejemplo, lo que son los flyers, los logos, ¿verdad? Cuestiones así. No tiene un espacio físico, pero comercializa en este caso su servicio a través de medios digitales, ya sea con el Facebook, el Instagram o con el WhatsApp, ¿verdad? No tiene una empresa donde puedes ir a conversar con esa persona, pero sí a través de los medios digitales. Y prácticamente él de eso genera los ingresos suficientes, ¿verdad? Creando esas cuestiones, o sea, en ese caso está creando otra vez cuestiones de publicidad, pero para otras empresas, ¿verdad? Que actualmente también es algo muy rentable. Bueno. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda, algo que quieran agregar. Por ahí algo que quieran preguntar sobre su trabajo, sobre su plan de negocios. O por ahí si alguien quiere preguntar algo específico sobre su plan de negocio, sobre alguna duda, también puede hacerlo.
o ya todos se fueron a descansar. Estamos, o sea, de mi parte sí, estamos. Nada, respecto a la clase de hoy, la verdad muy interesante. Lo último creo que lo que más se da es respecto a lo que mencionaste, lo que es virtual. Eh, yo trabajo con dos empresas que a partir de la pandemia dejaron de trabajar, o sea, sus vendedores dejaron de trabajar directamente en la oficina porque anteriormente, en algún momento formé parte de una de ellas que es Unilever y tenían oficinas, ¿verdad? Entonces, tenían 3 pisos alquilados ahí cerca del Shopping del Sol, eran las oficinas, que después de la pandemia terminó siendo una sola, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendieron? Que tipo, igual trabajando de su casa pueden realizar su venta a los clientes que son los supermercados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Les dieron préstamo a los personales de venta para que se armen una oficina de su casa, así bien equipada, y para que trabajen desde ahí. Les salió mucho más barato porque el préstamo es tipo, obviamente es un préstamo, le van a devolver la plata y tienen su espacio físico dentro de su domicilio y se van a la oficina, que es solamente un piso hoy, ya por agendamiento. Y las reuniones las tienen virtuales, inclusive con nosotros también, que somos sus clientes. También las reuniones son virtuales o hablamos o nos encontramos en el shopping o en alguna oficina nuestra, pero ya también adoptaron ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban gastando millonada de plata y tipo el trabajo era el mismo y se lograba los mismos resultados. O sea, Sí, sería un híbrido ya de una organización virtual, vamos a decirle. sí, porque como vos decís, ellos dieron el préstamo, que era una plata que ellos iban a prestar y que en algún momento iban a recuperar, ¿verdad? Y terminaron al final ahorrando lo que era el alquiler, porque pagar por 3 pisos es mucho más que por pagar uno, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, ellos vieron otra vez cómo organizarse eso, o sea, por ahí no cerraron, no se cerraron a trabajar netamente en lo virtual, ¿verdad? Como decís, es una combinación de ambos, pero que fue beneficioso, es beneficioso tanto para la empresa, porque se ahorra lo que es el alquiler, y tanto para los funcionarios también, no las personas, ¿verdad? Porque van a trabajar en sus casas, no tienen que estar trasladándose cada día, y igual a los objetivos o las metas igual se llega, y muchas veces a lo mejor trabajando de manera virtual, por ahí pueden llegar a más personas. Y finalmente sí, porque normalmente, pues o sea, en empresas que se dedican a venta, los números son los que mandan, ¿verdad? O sea, vos podés estar en la oficina 24 horas también y si no vendes, no servís, ¿verdad? Entonces, puedes estar 2 horas y si en esa hora llegas, obviamente sos el mejor. O sea, en parte, tipo, o sea, tiene mucho que ver nomás luego con estar, tipo, o en la calle o con tus clientes o estar bien, analizando tus números desde tu domicilio de algún lugar, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, podés llegar también, como decís, estar en la empresa y no vender otra vez. Al final no sé, no se llega otra vez al resultado. Entonces, yo creo que de una u otra manera o actualmente hay más empresas que están trabajando a través de medios virtuales o que crean una combinación de ambos. Bueno, como nos queda todavía un poquito de tiempo, voy a explicar algunos puntos otra vez, o sea, algunos puntos de los trabajos, ¿verdad? O sea, del plan de negocios. Tema de las ventajas competitivas, creo que ya tratamos, ¿verdad? Que son aquellas ventajas que ustedes van a ofrecer en relación a lo que es su competencia, ¿verdad? Luego tenemos que hablar de nuestro mercado proveedor, ¿verdad? Hablar de aquellas empresas que van a ser proveedoras nuestras, ¿verdad? En el caso de que vamos a dedicarnos a la fabricación de algún producto, entonces, ¿quiénes van a ser los que nos van a proveer nuestra materia prima? O en el caso de que vamos a comercializar, ¿quiénes son los que nos van a ofrecer los productos que después nosotros vamos a comprar? Acá en las estrategias del producto, o sea, dentro de las estrategias de marketing, como Perdón, primer profe. punto, habla de las estrategias del producto y dice, considerar los siguientes elementos, características, beneficios, diferencial de los productos o servicios a ofrecer.
principales productos o servicios. Hablar de su presentación, de su envase, del embalaje, de los sabores, olores, líneas o volumen. Colores corporativos, otros, marca, nombre de fantasía, eslogan, garantía que ofrece. Servicio postventa, evolución y desarrollo de nuevos productos. Creo que alguien levantó la mano, no sé si quiere preguntar algo o fue sin querer. Veo que Claudia también levantó. Le cedo primero a ella y después pregunto yo. Parece que a Claudia se le fue nomás. Voy a preguntar. Tengo una consulta. Un poquitito más Sí. arriba, profe, pusiste... un poquitito más arriba, ahí está. Mercado proveedor. Acá, este punto es el que tenemos, el que va al 2.4. En el 2.3 nosotros tenemos que detallar quién, o sea, las empresas que van a ser nuestros proveedores. Ahí tengo que detallar eso, ¿verdad? Sí, o sea, vas a hablar de quiénes serán tus principales proveedores, podés inclusive hacer un comentario de por qué seleccionas esos proveedores, por la calidad de sus productos, por el buen precio, por la entrega a domicilio, o cuestiones así. O sea, en este caso hablar de quiénes serían tus principales proveedores. Dependiendo por ahí del tipo de empresa que estás creando, a lo mejor no vas a detallar al 100% tus proveedores, pero por lo menos indicar o mencionar sobre los más importantes. Ok, ok. Gracias. Ok. Bueno, acá en lo que es las estrategias del producto, habla de cuáles son los productos o servicios que se van a ofrecer. Esto ustedes pueden modificar, ¿verdad? Si ustedes van a ofrecer productos, entonces pueden borrarle nomás esta parte. Si van a ofrecer servicios, entonces le eliminan nomás lo que es la palabra de productos, con sus características. En esta parte ustedes pueden ir agregando las líneas que consideren necesarias. En la parte de los productos, ustedes van a indicar qué tipo de productos van a ofrecer y acá dentro de características van a hablar de las características de ese producto. Qué tipo de presentación, qué tipo de envase. Vamos a suponer que alguien se dedica a la fabricación de almidón, por dar un ejemplo. Bueno, en el caso del almidón, por ejemplo, puede haber el almidón refinado y el almidón, el otro que es granulado, no sé cómo se le llama. Entonces acá en las características ustedes pueden hablar qué tipo es, que van a tener en envases de en empaquetado de papel, empaquetado de nylon, que en el paquete van a tener las características, que van a tener su nombre, que van a venir en paquetes de 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos o cuestiones así, ¿verdad? O si van a comercializar algún otro tipo de producto, entonces indicar acá qué tipo de producto es y acá hablar de sus características. O en el caso de que van a ofrecer algún servicio, entonces acá hablar de las características. Por ejemplo, alguien va a crear un lavadero de autos. Entonces acá, lavado de autos, y eso hay el lavado de auto, hay el lavado integral, por ejemplo, todo eso tiene sus nombres, ¿verdad? Entonces ustedes van a indicar acá y que todo va a incluir ese tipo de lavado, ¿verdad? Lavado afuera, lavado adentro, con aromatizante, o sea, hablar acá de las características de ese servicio que ustedes van a brindar, ¿sí? En la estrategia de distribución es mencionar cómo es que ustedes van a llegar a comercializar o cómo ustedes van a realizar para hacer llegar los productos a su cliente. Que van a tener un local comercial, que solo van a vender ahí, que van a hacer envíos, que van a trabajar con encomiendas, que con delivery, o sea, eso tienen que hablar acá dentro de lo que es las estrategias de distribución. Acá en la parte de objetivos de producción u operativos, acá otra vez van a citar los productos o servicios que ustedes van a vender, de acuerdo a lo que ustedes acá mencionaron. Y en esta columna van a indicar cuántas cantidades aproximadamente van a estar comercializando en el mes, ¿sí? Luego, en el caso de los activos fijos, cuando nosotros hablamos de activos fijos, se refiere a aquellos bienes que la empresa va a utilizar, ya sea para fabricar o comercializar su producto. Por ejemplo, el rodado, que se va a tener las máquinas, que se van a tener los estantes, los muebles, los equipos de informática. Eso ustedes van a citar acá y acá la cantidad que van a tener. Por ejemplo, vamos a suponer que computadora van a tener 3, bueno, entonces acá en cantidad 3. Rodado o vehículos, si le quieren poner, van a tener 1, entonces indicar acá la cantidad. En el caso acá de la distribución de la planta, tienen que hacer lo que es el layout,
¿verdad? Que van a hacer un diagrama, una representación gráfica de cómo está su empresa, qué tal parte está la administración, qué tal parte está el área de ventas, qué tal área está de comercialización, dónde es su entrada, dónde es su salida de emergencia, si tiene estacionamiento, o sea, hacer un dibujo, por decirlo de alguna manera, de cómo va a estar organizada la empresa, o sea, un layout. Acá en el caso... Similar a un plano, entonces, profe, ¿no? Exactamente, sería como un plano de cómo está la empresa, exactamente. Y en el caso de la localización, sería dónde va a estar ubicada la empresa. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer un croquis o pueden con Google Maps marcar cuál va a ser la ubicación y adjuntar acá la imagen y abajo hacer una especificación de dónde está ubicada. Sobre la avenida tal de la ciudad D, del departamento D, por ejemplo. Bueno, y después hablamos de las buenas prácticas laborales. Nos dice que constituyen una serie de normas y conductas que se deben considerar en el ámbito laboral para garantizar la salud ocupacional, la seguridad interna dentro del establecimiento y garantizar que las operaciones de la empresa sean ambiental y socialmente responsables. Describa brevemente las principales normas y conductas a ser consideradas en la empresa. Acá ustedes tienen algunas especificaciones, pero no es necesaria que para cada una creen una situación. Va a depender mucho del tipo de empresa que ustedes van a tener o inclusive pueden crear otras normas. Por ejemplo, en el caso de las normas de seguridad, que dentro de la empresa exista una salida de emergencia, que se encuentre con los extintores o cuestiones así. En el caso de las normas de higiene, por ejemplo, el lavado de manos, o que en aquellas empresas, por ejemplo, que se van a dedicar a la fabricación, por ejemplo, de productos alimenticios, que se tengan todos los gorros, los delantales, o todo, ¿verdad? Para el momento de la elaboración de los alimentos. O sea, de acuerdo a qué tipo de empresa es o al producto o servicio que ustedes van a brindar, de acuerdo a eso es qué tipo de normas ustedes van a mantener dentro de su empresa. Y acá dentro de gestión de la empresa, formar un equipo de trabajo competitivo será el objetivo principal de esta gestión. Toda empresa debe ser diseñada como para ofrecer oportunidades de trabajo donde desarrolle todo su talento, sea productivo y genere un ingreso en forma digna. Y acá nos habla de nuestra estructura organizativa. Para organizar la empresa será fundamental dividir las funciones en cada cargo y deslindar con claridad las responsabilidades de cada colaborador, definir los niveles jerárquicos de la empresa para cada área de gestión e identificar los cargos. Acá en el punto de la estructura organizativa, ustedes pueden hablar o elaborar, mejor dicho, un organigrama, ¿verdad? Donde ustedes van a definir el propietario, gerente tal cosa, o departamento, sector. O sea, ustedes van a elaborar un organigrama donde ustedes van a representar cuál es la estructura de su empresa. Y acá, en el recuadro de la necesidad del personal, para qué área o para qué departamento, qué cargo va a tener, de acuerdo a las personas que ustedes van a necesitar que trabajen dentro de su empresa. Bueno, en qué área o departamento va a estar trabajando, el cargo que va a tener, cuántas personas van a contratar para ese cargo, 1, 2, 3. ¿Qué tipo de contratación va a ser? Si va a ser permanente o temporal. Ustedes le van a marcar nomás acá con una X. Si es permanente o en el caso de que sea temporal, van a marcar en este recuadro. Y acá en este último donde habla de la remuneración, también van a marcar con una X, si es una remuneración salarial, jornal o por comisión. Bueno, esta persona como es contratado permanente, tiene un sueldo fijo, ¿verdad? En este caso, porque es una persona contratada de manera temporal, gana por jornal, por ejemplo. Ahí van a marcar, ¿no? En el caso de una empresa que sea unipersonal, por más de que pertenezca a una sola empresa, dependiendo por ahí de qué tipo de empresa es, a lo mejor sí o sí va a tener que contratar otra persona. Ahora, si por ahí la empresa que ustedes están pretendiendo crear es muy pequeña y consideran que una sola persona va a poder hacer todo, entonces en ese caso no van a hacer el organigrama, pero van a hacer un comentario o alguna explicación de eso dentro de lo que es su estructura organizativa.
Bueno, sí, entonces en ese caso, de acuerdo al ejemplo acá de la compañera que me está comentando, entonces en ese caso, que en este caso va a ser una empresa que va a prestar algún servicio, entonces en ese caso es solo ella, la propietaria, la que va a poder crear, entonces en ese caso no va a tener un organigrama, a lo mejor por los primeros tiempos que va creando su empresa, a lo mejor de acá a un tiempo si va creciendo la empresa, entonces ahí sí va a tener que ampliar su empresa y ahí sí ya va a tener que establecer una estructura. Entonces en ese caso no vas a desarrollar esos puntos, pero sí vas a realizar un comentario respecto a tu situación en este caso. Y luego acá habla de las principales funciones en cuanto a la gestión administrativa, comercial, operativa, que también va a depender mucho del tipo de empresa o del tamaño de la empresa que ustedes van creando. En el caso de la gestión administrativa, por ejemplo, ¿qué todo tiene que hacer? O sea, ¿cuáles son sus principales funciones? En el caso de la comercial, ¿qué todo debe hacer? O sea, ¿cuáles son las principales funciones? Ustedes pueden ampliar más o pueden disminuir, ¿verdad? Estas son algunas de las opciones para que ustedes tengan una guía. Luego acá, en lo que es gestión legal, acá tienen que hablar del tipo de empresa. Ustedes van a decidir si va a ser una empresa unipersonal, una SRL o una SA y van a indicar el concepto de ese tipo de empresa. Una empresa unipersonal es aquella que pertenece a una sola persona. O sea, van a buscar, o sea, de acuerdo a lo que ustedes deciden qué tipo de empresa es la que van a crear, o sea, ahí van a agregar, o sea, es una empresa unipersonal y abajo ya a qué se refiere. O es una sociedad de responsabilidad limitada que es tal cosa. O sea, van a buscar la definición. Bueno, le voy a explicar nomás ya todo porque nos queda solo el último punto, pero igual con el transcurrir de las clases vamos a ir repasando. En el caso de la gestión financiera, dice el objetivo de esta gestión es determinar la viabilidad económica del emprendimiento. Para ello se determinará la inversión necesaria, la inversión inicial necesaria, el financiamiento, los costos y los ingresos. A través de los indicadores económicos financieros nos ayudarán a tomar la decisión de iniciar el emprendimiento o replantear las estrategias establecidas originalmente. O sea, acá va la parte numérica. La inversión total. Para determinar el total de los recursos a ser invertidos para que el negocio comience a funcionar, se deben sumar los activos fijos, la inversión preoperativa y el capital del trabajo. ¿Se acuerdan que ustedes más arriba habían indicado todos los activos fijos que ustedes van a necesitar? Bueno, de acuerdo a eso ustedes van a completar acá ya les da previamente los ítems establecidos. Por ejemplo, inmuebles, bueno, ustedes van a comprar un terreno que sale 60 millones. Bueno, entonces 60 millones es nuestro total. Pero acá nosotros tenemos que indicar si es una financiación propia o es una financiación de terceros. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a poner esa plata, los 60 millones, o si yo voy a sacar un préstamo para comprar ese inmueble. Entonces acá yo tengo 60. Y vamos a suponer que el monto elevado, yo no tengo ese capital, no tengo esa plata, entonces yo voy a recurrir a un préstamo. Entonces es un financiamiento de terceros. En el caso de los muebles, yo voy a necesitar estantes, escritorios, y me va a alcanzar 15 millones. Bueno, entonces yo decido que 5 millones va a ser de mi plata, pero 10 millones yo voy a utilizar de un préstamo que voy a sacar, ¿verdad? Entonces, mi financiación propia en este caso es 5 y mi financiación de terceros es 10. Entonces, acá en total va a ir los 15 millones que van a alcanzar los muebles que en este caso yo voy a adquirir. De acuerdo a las inversiones que yo voy a necesitar, entonces es que yo voy a completar los valores. Eso es en el caso de los activos fijos. Luego tenemos las inversiones preoperativas, que acá nos dice la elaboración del proyecto, que hacer este proyecto tiene también su costo, entonces tienen que ver cuánto más o menos le va a salir, porque en este caso por ahí todos ustedes hacen mismo, ¿verdad? Pero si vamos a llevar eso a la vida real, por ahí el layout, por ejemplo, la distribución de la planta, por ahí vamos a tener que ver con un arquitecto que nos diseñe, por ahí el tema de nuestra organización, vamos a necesitar de un contador, de un administrador que nos ayude, entonces eso va a tener su costo, entonces eso tenemos que consignar acá. En el caso de la constitución legal,
¿Cuánto nos va a costar aproximadamente constituir nuestra empresa? ¿Cuánto vamos a gastar en la escribanía, con los abogados, con el contador? Licencias y permisos, de acuerdo al tipo de empresa que nosotros vamos a crear, por ahí tenemos que tener ciertas licencias, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros vamos a hacer un aserradero, por ejemplo. Entonces, en ese caso, nosotros necesitamos gestionar una licencia ambiental, ¿verdad? La investigación de mercado que ustedes van a hacer, ustedes, por ejemplo, van a aplicar una encuesta. Hacer esa encuesta también tiene un costo. La capacitación del personal, si ustedes van a conseguir o van a contratar personales, ustedes en un principio les van a tener que capacitar a ellos. Entonces, eso también implica un gasto, o sea, una inversión. La compañía de marketing inicial, para dar a conocer nuestra empresa, nosotros tenemos que hacer publicidad, que también eso tenemos que pagar. Y luego tenemos nuestro capital del trabajo, que es el dinero que nosotros vamos a necesitar para iniciar nuestro negocio. Stock inicial, de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar inicialmente de mercaderías o de materia prima para hacer funcionar nuestra empresa, y nuestra caja mínima, ¿verdad? El dinero que nosotros vamos a necesitar para empezar nuestra actividad. Bueno, podemos empezar con 0 en caja, ¿sí? Y vamos a completar los valores. Si corresponde a una financiación propia, terceros, y acá en la última columna el total. Y después vamos a sumar también acá la inversión total, ¿verdad? Tanto la inversión total propia como de terceros y la que sería la global, sumando todos los valores que nosotros vamos consignando acá. No todos van a completar todos, ¿verdad? Porque a lo mejor si yo voy a crear un supermercado, por ahí yo no necesito una licencia. Vamos a ver, o por ahí lo que voy a necesitar algún tipo de permiso municipal, pero no va a ser mismo lo que yo voy a pagar en comparación a otra empresa, ¿sí? Acá nos da nomás una definición de lo que es el capital del trabajo, que es el capital necesario para mover el negocio. Representa en valor monetario que la empresa necesita para cubrir los costos hasta que las cuentas a cobrar entren en la caja. Corresponde a una reserva inicial disponible para iniciar el negocio. Y la caja mínima representa la reserva en dinero necesario para que la empresa financie sus operaciones iniciales, ¿sí? Una vez que nosotros completamos todos los puntos mencionados, vamos a realizar por último la evaluación del plan de negocio, donde dice, detalla las principales conclusiones al que llega al finalizar el plan de negocio. O sea que sería como la conclusión de nuestro trabajo. O sea que una vez que nosotros elaboramos todos esos puntos, entonces ahí yo voy a elaborar esa conclusión. O sea, cómo yo evalúo ese plan de negocio. O sea, ¿va a ser viable? ¿No va a ser viable? ¿Requiere mucha inversión? ¿Requiere mucho trabajo? O sea, acá yo voy a elaborar la conclusión. Una vez que yo llego hasta este punto de la conclusión, ahí recién yo voy a pasar a mi primer punto, que era mi resumen, ¿sí? Acá yo en un solo párrafo voy a resumir todo lo que hay en las hojas siguientes. O sea, voy a hacer un resumen donde voy a presentar tal empresa, que se va a dedicar a tal cosa, que va a tener una estructura de tal manera, contratando tales personales, considerando o necesitando o incurriendo o realizando una inversión de tantos millones. O sea, acá ustedes van a hacer un resumen de todo lo que hicieron en las hojas anteriores. No sé si hasta acá hay alguna duda o consulta o se marearon más de mí. Para mí que se me desmayaron todos, ya no es que se me marearon. Profe, yo sí tengo una consulta, Sí, de los cuales por eso no pude avanzar. Sería con el punto número 2, donde dice gestión de marketing. sí, acá. Sí, ese sería, profe. ¿Cómo tendríamos que haber desarrollado esa parte? La verdad que yo no me acuerdo y no dispongo tanto de tiempo también para estar viendo la clase grabada, pues. Bueno, en el caso de la gestión de marketing, el primer punto que vas a completar es el estudio de mercado, donde vos necesitas indagar o buscar información
del lugar donde vos vas a crear tu empresa. ¿Verdad? Vamos a suponer que vos vas a crear ahí en la ciudad donde estás viviendo. Entonces vos tenés que primero indagar si los que van a vivir ahí en tu entorno, qué ellos opinan de esta empresa que vas a crear. Entonces vamos a suponer que vas a crear no sé, un restaurante o un bar, ¿verdad? Un comedor. Entonces vos vas a hacer preguntas relacionadas a eso para preguntarle a la población sobre eso para que vos puedas obtener información. Por ejemplo, vos le vas a preguntar, no sé, ¿le parece bien la instalación o la creación de un bar? Sí, no, ¿verdad? ¿Cuántas veces a la semana usted asiste a un bar, por decirlo, ¿verdad? ¿O cuánto al mes gastas en alimentos consumidos en un bar, ¿verdad? ¿O cuánto estás dispuesto a pagar por un almuerzo, por ejemplo? Y vos le pones ahí valores, por ejemplo, de 5.000 a 20.000, de 20.000 a 40.000 o más de 40.000, por ejemplo. Entonces, las personas te van a ir respondiendo eso, entonces vos ahí vas a obtener información. Ah, si ellos quieren que se abra un bar porque no hay luego, porque hay competencia, o por ejemplo, puedes preguntar cuáles son los principales menús que quiere que se cuente en un bar, por ejemplo. Y vos les das unas opciones de milanesa, pescado, cuestiones así, entonces ellos te van marcando las opciones, entonces ahí vas a saber qué es lo que realmente quiere tu mercado de acuerdo a la empresa que vos vas a crear. Sí, ahora me es mucho más claro, profe. Y lo que viene debajo de ese que vendría a ser estimar el volumen o cantidad del bien o servicio que se comercializará, vendría a ser tipo como otra encuesta o cómo sería. ¿En qué punto? Perdón, en este acá. Debajo mismo de lo que te había consultado, profe. Sería el segundo punto. Ahí ya pasaste. Mercado competidor. A ver, espérame que un ratito. Porque todos estos ítems que te pide acá son los que Sí. vos, o sea, estos ítems que te da acá son como para tener ideas de qué es lo que vos le vas a preguntar. Ah, No ya, es ya, que ya. cada uno vos tenés Cada uno. que identificar, sino que acá vos vas a saber más o menos qué preguntarle a tus clientes. Ah, sí. Ahora sí entiendo, profe. Gracias. Dale. Voy a mirar los mensajes. Sí, bueno, todos esos puntos es que ustedes van a ir desarrollando, si bien justo tenemos solo un mes, ¿verdad? Pero vamos a ir haciendo como se puede. Creo que alguien más levantó la mano, no sé si tiene alguna consulta. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, hola, Profe, ¿todo bien? Sí, ahí hay una parte donde hablaste sobre el personal que si es con salario, con jornal, comisiones. sí, ¿Qué pasa cuando uno hace tipo un servicio terciarizado? Te doy un ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, yo tengo una fábrica de uniformes, ¿verdad? ujú, Y mi servicio, por ejemplo, o sea, antes tenía todos los funcionarios, todo, cuando vino la pandemia tuve que cerrar. Y en la liquidación de los funcionarios, cada uno se puso a trabajar en su casa de forma independiente, vamos a decir así. Y ahora yo preparo las piezas pilotos y yo les llevo a ellos y le pago por pieza. Ya no les pago un salario como le pagaba antes cuando estaban conmigo, ahora le pago por pieza. En ese caso, ¿cómo sería? ¿Temporal o permanente? Uno. Y se va en lo que es la comisión en el caso. sí, en el caso del tipo de remuneración va a ser por comisión o podés modificarle más, podés ponerle por pieza, porque de acuerdo a la cantidad de artículos que vos compras de ellos, de acuerdo a eso es lo que vos le pagas, ¿verdad? Más te producen, más. O sea, sería más o menos por obra de trabajo, ¿verdad? Por tipo de acuerdo al Por trabajo que realizas. producción sería entonces, ¿verdad? Por Pues, producción, exactamente. Ujú. Pero en Ok. el caso, el tema es que acá vos no le contratás, o sea, es como que vos previamente haces algo y ellos hacen la terminación. No, sí, en parte sí, tipo, yo le llevo ya toda la pieza cortada y ellos solamente montan.
Ok. ¿Qué servicio hacen? Ujú. Sí, o sea, ya, o sea, Es ellos un hacen servicio la terciarizado, terminación, por decirlo, una terminación, eso. pero no hay ni un contrato, nada. No, nosotros hacemos así y es una prestación de servicio, porque ellos facturan y Mm, nosotros así trabajamos por factura, tipo, ellos me dicen, yo les llevo y después ellos, al pagarle yo, ellos me dan su factura. mm. Y sí, pero en este caso no es que se da una contratación, ¿verdad? Porque es, vos No, le no, no, estás no, no. pagando nomás por el trabajo, no hay ningún El contrato, servicio nada, nomás. ¿verdad? No, nada, nada. Entonces, en ese Es caso, pues un- no es una o sea, no es una persona que va a estar trabajando netamente para vos, porque inclusive ellos pueden trabajar para otras personas o para otras claro, empresas. sí, sí, Pe- exactamente. Por eso es una Pero, prestación de servicio nada más. ajá, y sí, porque es, pero suponiendo en esta, o sea, vos eso vas a implementar en tu plan de negocios. Claro, pero, o sea, es una opción, ¿verdad? Eso es lo que veo. Porque si yo voy a estructurar, vamos a decir así, si voy a hacer un plan de negocios dentro de lo que es eso, ¿de dónde salen las piezas? ¿Quién elabora los productos? Yo no compro las piezas hechas, yo fabrico las piezas. ¿Entendés? O Sí, sea que sí, yo me voy, ofrezco mi producto, yo ofrezco a la venta. La persona me dice, yo quiero, yo tengo que fabricar de acuerdo al gusto de mi cliente. Entonces ahí entra la producción. Y en la producción puede haber la serigrafía, puede hacer, yo el bordado hago yo, pero por ejemplo la serigrafía hago terciarizada. Las piezas pilotos monto en mi casa, el corte hago en mi casa, pero esa pieza cortada yo llevo a alguien que me monta. Después traigo otra vez a mi casa y la terminación final, el empaquetado, todas esas cosas, y la entrega hago yo otra vez. sí, sí, entiendo. Y en este caso no es como decir, es un servicio tercerizado lo que vos estás eh, realizando, ¿verdad? O sea, en todo caso, podés modificarle a lo que sería tu cuadro, ¿verdad? Y hacerle nomás una especificación de que es un servicio tercerizado el que vos estás utilizando y que vos le haces el pago, en este caso, por pieza de trabajo. Ujú, Porque en ok, este caso no hay un contrato permanente ni temporal, sino que es por el trabajo que ellos te realizan, de acuerdo a cada unidad o cada prenda, en este caso, que ellos fabrican. ok, está bien, perfecto. Gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Una consulta a este punto terminado, ¿se entrega mañana o cómo sería? No, ustedes, yo les había habilitado para que entreguen una parte, ¿verdad? Que yo voy a darle las devoluciones. Lo que podemos hacer, ¿verdad? O sea, lo que voy a hacer, mejor dicho, es crear una entrega para el lunes, pero va a ser una entrega sin validez de puntos, ¿verdad? Porque yo sé que muchos por ahí fin de semana lo que trabajan con sus tareas ahí a las noches, ¿verdad? Entonces yo voy a habilitar una tarea para el lunes a la noche sin validez de puntos. Entonces, aquellos que van avanzando con su trabajo y si quieren pueden alzar, entonces yo verifico y le doy las indicaciones para que ustedes corrijan en el caso de que sea necesaria alguna corrección o en todo caso para que ustedes sigan avanzando, o sea, para tener esa de que, estoy haciendo bien mi trabajo y puedan continuar. El trabajo así completito, completito, me van a entregar el 28 de febrero. Y hoy se entrega hasta qué punto sería. ¿Hasta dónde llegaron? Ok. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? Profe, último, justamente lo que había consultado la compañera también, los puntos. Yo creía que se respondía lo de los cuadros nomás, pero ahí donde están los ejemplos, también se va respondiendo todo, ¿verdad? ¿A cuál, dónde te referís? En el punto 2.1 estudio de mercado, viste que tiene así, tipo, todo con ejemplo otra vez. Y ahí se va desarrollando igual. Lo que sería una encuesta, preguntas, respuestas, algo así, de los futuros clientes o consumidores. Sí, o sea, en este caso no es, como yo le dije, no es que necesariamente ustedes desarrollen cada uno de estos ítems, sino que esto es una explicación para saber qué información es que ustedes van a buscar
de su mercado, o sea, de su entorno, de donde ustedes van a poner su empresa o instalar su empresa. Pero lo que voy es que se desarrolla también. Se desarrolla, sí, pero es solo con las encuestas. O sea, vos tu encuesta vas a aplicar y las respuestas a tu encuesta es lo que vos vas a agregar acá. Ah, ok. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? Por ahora nada, profe. Bueno, entonces yo voy a cortar acá la reunión, ¿verdad? Lo que es la grabación de la clase de hoy, seguro que se va a estar alzando en el transcurso de los días porque ahora yo usé la cuenta de la universidad y el alzar esta grabación ya no sé cómo funciona, o sea, ya es algo que escapa de mis manos, ¿verdad? Entonces, si es que por ahí tarda o algo en alzar y ustedes tienen alguna duda, entonces me envían nomás un mensaje para que yo les pueda ayudar, ¿sí? Y voy a habilitar también una tarea más, que sería la actividad 3, sobre un caso, sobre una situación de una empresa, donde ustedes van a leer el caso y van a responder unas preguntas. Voy a crear hoy, pero les voy a dar tiempo para que puedan entregar hasta mañana a la noche. Entonces, si es que no llegan a hacer hoy, pueden hacerlo mañana por la noche. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Dale, Dale, profe. dale. Ok, que tengan todos muy buenas noches y nos encontramos mañana. Gracias, profe. Profe, gracias.